Nunca he contado esto sin que la voz me tiemble, pero ya cargué demasiados años con el recuerdo y necesito soltarlo. Me llamo Hilario Zazueta y crecí en un caserío polvoriento llamado La Caridad, al sur de Durango. En 1996 yo tenía 19 años y trabajaba deshiervando parcelas ajenas para mantener a mi madre y a mis 2 hermanitas. Cada sábado, después de recibir el jornal, caminaba 13 kilómetros hasta el ejido El Madroño para emborracharme un poco, olvidar el calor y sentirme, al menos esa noche, parte de algo más grande que el silencio de nuestro rancho. Aquel 14 de septiembre la luna nueva apagaba el cielo y el viento traía olor a tierra reseca. Salí de la cantina a la última y nos vamos con la cabeza zumbándome entre corridos, pero todavía con el juicio suficiente para andar en línea recta. El camino de regreso era una trocha que corría pegada a las vías del tren, una cinta de grava blanca que crujía bajo las botas. Iba solo, los demás preferían quedarse jugando dominó y nunca nadie me acompañaba hasta la hacienda de mi familia. La oscuridad no me asustaba, la conocía como se conoce la palma de la mano. Sin embargo, esa noche el aire se sentía distinto, grueso, como si la sierra entera contuviera el aliento. A unos 200 metros del pueblo escuché un relincho bajo y áspero. Pensé que algún vecino habría dejado su mula suelta, nada raro, los animales se escapan a menudo buscando pastura fresca. Seguí mi paso, pero los cascos resonaron otra vez, muy cerca, tan cerca que hasta sentí cómo vibraba la grava. Giré la cabeza y distinguí una silueta gris detrás de mí, era una bestia oscura, ni grande ni chica, simplemente desproporcionada, como si la hubieran estirado por los flancos. El lomo parecía encorvado en un arco que no podía ser natural. Me dije que la borrachera me estaba jugando trucos y aceleré el paso. El animal imitó mi ritmo. No trotaba, parecía deslizarse, dejando un carraspeo seco con cada pisada. Volví a mirar y vi sus ojos, no brillaban ni reflejaban luz alguna, eran 2 huecos mates que tragaban la poca claridad de las estrellas. Eso me heló la sangre. Sentí un soplo caliente rozarme la nuca, como si la criatura respirara sobre mí a pesar de los 5 metros de distancia. Apenas tragué saliva, el relincho sonó otra vez, pero salió de su boca abierta de forma imposible, los labios formaban algo parecido a una sonrisa. Era la burla de un rostro que entendía mi miedo. Me eché a correr sin pensarlo. El corazón golpeaba contra mis costillas como un mazo. Entre la oscuridad y el crujido de la grava percibí el jadeo de la bestia persiguiéndome, acompasado con el latido de mis pasos. Poco antes del crucero ferroviario alcancé a ver el tren de carga detenido, una fila interminable de vagones oxidados bloqueando el sendero. La única forma de pasar era por debajo, y no iba a detenerme. Me lancé al suelo, sentí la grava arañarme la cara y me arrastré. El hierro húmedo del chasis me raspó la camisa, pero logré salir al otro lado. Al levantar la vista escuché el chirrido metálico de los frenos liberándose, el tren empezó a moverse lentamente, rechinando como un animal gigantesco. Entonces la bestia trató de imitarme. Vi cómo su cuerpo se aplanaba, estirándose aún más bajo el vagón. Jamás olvidaré el chasquido que siguió, un sonido crudo, tan húmedo y áspero que silenciaba el mundo. Las ruedas mordieron algo que crujió, y un bufido agónico retumbó por toda la planicie. No esperé más, corrí en dirección a la hacienda, sin volver la vista. Sentía que las sombras me arañaban los tobillos, que las estrellas parpadeaban para no ver el horror que quedaba atrás. Llegué a casa empapado en sudor, con los labios partidos de tanto respirar polvo. Mi madre, que velaba a mis hermanas enfermas de tosferina, me regañó por venir tarde, pero no dije nada. Ni siquiera me salvé de los rezongos cuando vio la camisa rota y la sangre seca en mis codos. Esa noche no dormí, cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa inhumana de aquel animal. Al amanecer, los perros ladraban hacia el monte. La noticia corrió como pólvora, don Tito Baeza, un curandero que vivía en una choza al pie de la loma, había sido hallado despedazado cerca de las vías. No era querido ni odiado, solo temido por sus hierbas y sus rezos a la Santa Compaña. Las mujeres decían que se apareaba con la oscuridad y que hablaba con los huesos. Yo guardé silencio, pero las imágenes de la noche volvían con un detalle que me revolvía el estómago. Recordé el relincho, la sonrisa, el crujido,
y tuve la certeza de que la cosa bajo el vagón no era un animal cualquiera. Esa misma tarde me acerqué al lugar con la excusa de ayudar a los hombres del pueblo a limpiar los restos de chatarra que el tren había esparcido. Nadie quería tocar el cuerpo de don Tito, así que los militares que custodiaban la vía lo envolvieron en una lona sin decir palabra. A pocos metros, entre las piedras, encontré algo que me paralizó, una pezuña hendida, demasiado grande para un burro pero demasiado pequeña para una vaca. Estaba fresca, como arrancada en ese instante. La piel que la rodeaba olía a hierbas amargas, el mismo perfume que impregnaba la choza del curandero cuando uno se acercaba a comprar remedios. Metí la pezuña en un costal y la enterré detrás de la noria de mi patio, con la idea infantil de que así enterraría también el miedo. Creí que funcionaría, pero a la tercera noche empezó a gestarse la verdadera pesadilla. El rancho amaneció con huellas redondas y profundas alrededor del corral, marcas de cascos que se detenían justo frente a mi ventana. El gallinero apareció vacío, las plumas formaban un espiral macabro en la tierra. Mi madre se persignaba, yo clavaba los ojos en la oscuridad del monte, sabiendo que algo nos observaba. Una madrugada escuché un relincho junto al granero. Armado con la carabina de mi padre muerto, salí alumbrándome con un quinqué. El reflejo tembloroso de la llama dibujaba sombras que parecían contorsionarse. Entre las pacas vi una figura recortada contra la pared, un equino demasiado alto, con el cuello ángulo imposible, casi humano. La llama reveló una cara alargada, sin pelo, con la misma mueca burlona que me había perseguido días antes. Pero la boca no era de burro, sino de hombre, labios resecos, dientes grisáceos, un hilo de baba que caía sobre el pasto. Sentí que la vejiga se me aflojaba del pánico. Apreté el gatillo. El disparo tronó y el quinqué se apagó al mismo tiempo. Cuando la llama volvió, no había nada, solo un olor a cuero quemado y sudor agrio. La mañana siguiente encontramos a nuestro vecino Eladio colgado del mezquite detrás de su casa. Tenía la cabeza torcida y las botas cubiertas de lodo y paja. Nadie halló huellas humanas en el sitio, solo rastros de cascos que rodeaban el árbol en círculos concéntricos, como si algo hubiera danzado bajo el cadáver. El comisario concluyó que Eladio se había quitado la vida, yo sabía que aquello seguía cobrándose nombres. Empecé a atar cabos, el curandero muerto, la pezuña cercenada, las huellas, los animales desgarrados. Sospeché que don Tito practicaba artes viejas, tal vez un nahualismo que le permitía asumir la forma de bestia para merodear sin ser visto. El tren no había partido a medias, pero lo que quedó de su esencia se aferraba a la mitad que aún respiraba. Tal vez la pezuña que enterré era la ancla que mantenía esa cosa ligada a nuestra tierra. Comprendí entonces que debía desenterrarla y quemarla lejos de la caridad. Esa noche, cuando el pueblo se durmió, cavé con las manos temblorosas hasta sacar el costal. La pezuña seguía húmeda, como recién desprendida. Me interné monte adentro, hacia un barranco donde los carboneros incineraban la leña. El viento zumbaba entre los pirules y las luciérnagas parpadeaban como si titubearan ante lo que estaba por ocurrir. Al acercarme al horno, un relincho ensordecedor estalló a mis espaldas. No quise mirar, arrojé el costal a las brasas y el fuego crepitó con un fulgor verde que iluminó toda la cañada. Un hedor a carne podrida me hizo vomitar. Sentí un bufido tan cerca que me chamuscó el pelo de la nuca. Permanecí de rodillas, con los ojos cerrados, hasta que el fuego regresó a su color anaranjado y el silencio volvió a ocupar la noche. Volví al rancho antes del alba. No hubo más huellas ni relinchos, las gallinas dejaron de desaparecer y las noches recuperaron el canto de los grillos. Sin embargo, jamás volví a caminar a solas por el monte. Las fiestas del sábado quedaron en el pasado y el trago se convirtió en un recuerdo amargo, porque ahora sé que la oscuridad observa al que camina confiado. Don Tito, Eladio y quién sabe cuántos más quedaron como advertencias que los hombres preferimos olvidar. Han pasado casi 30 años. A veces siento un soplo caliente en la nuca cuando salgo a colgar la ropa al anochecer. Me digo que es cosa del viento, que los muertos no vuelven. Aún así, no logro dormir del todo, cierro los ojos y esa sonrisa ladeada se cuela entre mis pestañas, recordándome que el fuego limpia, pero no siempre destruye lo que no pertenece a este mundo.
Porque algunas noches del mes sin luna, el eco de un relincho lejano sube desde el barranco y con él vuelve el olor a hierbas amargas y polvo de ferrocarril. Entonces comprendo que el miedo, igual que la ceniza, nunca desaparece, solo se esconde con el viento, aguardando a que alguien vuelva a caminar solo por la vía. El lucero torcido. Me llamo Ramiro Olmedo y jamás he vuelto a pasar una noche entera en el rancho El Lucero, escondido entre los mezquites y cañadas del sur de Durango. Todo comenzó en 1997, cuando tenía 16 años y vivía con mi abuela, doña Águeda, la mujer más temida y respetada de los alrededores. Decían que dominaba rezos antiguos, que hablaba con los muertos y que el polvo jamás se atrevía a posar sobre su puerta. Para mí era, simplemente, la única familia que me quedaba. Aquella primavera llegó al cerro una cuadrilla de forasteros contratados para tender un cable de fibra óptica que, según proclamaban, traería la modernidad a los pueblos olvidados. Eran 5 hombres y una mujer, ingenieros, decían, pero se comportaban como hacendados de otro siglo, se burlaban de nuestros huaraches, despreciaban nuestra agua de pozo, aventaban colillas encendidas sobre el pastizal seco. Desde la primera mañana empezaron a llamar vieja bruja a mi abuela. Yo fingía no oírlos, aunque cada palabra me calaba como espina. Doña Águeda, en cambio, solo sonreía con los labios apretados y seguía desgranando maíz mientras el humo de su copal serpenteaba por la cocina. El tramo de cable debía cruzar justo por el lindero de nuestro terreno, donde la tierra se abre en una zanja natural que nosotros llamábamos la boca del diablo. Mi abuelo, muerto cuando yo era niño, juraba que ese tajo guardaba algo antiguo, algo que primero da sed y luego silencio. Por eso él nunca permitió excavar allí. Pero la cuadrilla trajo planos, órdenes y un generador rugiente que no aceptaba negativas. Cuando los vimos descargar picos y taladros hidráulicos al pie de la boca del diablo, mi abuela clavó su bastón en la tierra y exhaló un suspiro tan hondo que las gallinas dejaron de cacarear. Aquel mediodía, los forasteros almorzaron dentro de nuestra cerca. Tiraron latas vacías, se lavaron las botas con nuestro agua y soltaron carcajadas cuando el gallo intentó picotear sus sobras. Yo quise recoger la basura, pero la abuela me detuvo con un gesto. Déjala donde cayó, susurró, para que el suelo recuerde quién la ofendió. No entendí sus palabras hasta mucho después. La primera señal llegó esa misma tarde. Mientras taladraban la roca, el generador bufó y se apagó de golpe. Pensando en un cortocircuito, revisaron el depósito, encontraban cables quemados, anillos de plástico derretido, pero no causa visible. Una y otra vez lo encendían, una y otra vez se ahogaba como animal herido. Finalmente lo dejaron varado bajo un mezquite y prometieron regresar al amanecer con un repuesto. Les presté un farol para que bajaran la vereda. Al devolverme la mirada, noté cómo el ingeniero de barba teñida mantenía los ojos fijos en la casa, inquieto, como si hubiera visto un reflejo que los demás ignoraban. Durante la cena, la abuela colocó su jarro de barro sobre la mesa y, sin levantar la voz, pronunció nombres que yo no conocía. Eran sílabas ásperas, tal vez de otro idioma. En cuanto terminó, un viento caliente recorrió la sala, aunque las ventanas estaban cerradas. Las velas prendidas junto al retrato de mi abuelo se inclinaron sin apagarse, como si alguien soplara muy de cerca. Que hagan su voluntad los que cuidan la grieta, murmuró ella. No me atreví a preguntar. A la mañana siguiente, hallaron el generador abierto en canal, los pernos alineados como semillas, la correa partida en 4 tramos exactos y, lo más inquietante, un puñado de tierra húmeda dentro del tanque de gasolina. Achacaron el sabotaje a vándalos, o quizá a mí. Yo solo cargaba agua del pozo, pero ninguno parecía convencido. La jefa de la cuadrilla, una mujer alta de cabello rojizo, aventó mis cubetas y ordenó reanudar los trabajos cueste lo que cueste. Ella misma iba al frente, empuñando el taladro con furia, maldiciendo cada vez que la broca chocaba contra piedra. Pasadas las 5 de la tarde, convocaron una pausa. Bajaron al arroyo seco para beber cerveza, dejaban regueros de sudor y polvo. Fue entonces cuando Gabriel, el más joven, se alejó para buscar cobertura en su celular. Lo vi subir la lomita que bordea la grieta,
perderse entre los matorrales y no regresar. Sus compañeros comenzaron a gritar su nombre. Primero fue irritación, luego urgencia, después miedo. Cuando por fin alcanzaron su rastro, hallaron el aparato tirado, pantalla rota y a unos metros un montículo de tierra removida como tumba recién abierta. No había señales de lucha, solo la huella de 2 pasos hundidos hasta el tobillo que terminaban abruptamente frente al hueco. Mi abuela observaba desde el portal, sin asomo de sorpresa. La cuadrilla exigió ayuda al pueblo, pero al caer la noche nadie quiso subir. Decían que el cerro estaba revuelto y que mejor volvieran con luz. Los forasteros durmieron apiñados en la camioneta. Yo, insomne, oí a lo lejos un rumor subterráneo, como si algo pesado reptara bajo la tierra. A cada intervalo, un quejido breve emergía, similar al mugido de una res hinchada, y luego se extinguía en eco. Cerré los ojos y recé. La abuela se columpiaba en su mecedora, impasible. Al tercer día quedaban 4 trabajadores. Decidieron terminar el tramo sin buscar más a Gabriel. Usaron un martillo neumático que llevaba su propio motor. Creyeron así evitar la mala suerte del generador. Apenas la broca tocó la piedra, un olor a azufre se expandió como soplo de horno viejo. El martillo vibró con violencia, se soltó de las manos del operario y cayó dentro de la grieta, tragado por la oscuridad. Tardó casi 10 segundos en sonar el golpe contra algo profundo. Nadie quiso asomarse. Desesperados, intentaron rodear la boca del diablo, pero cada metro de cable enterrado aparecía desenterrado al día siguiente, como si alguien lo hubiese jalado con calma durante la noche, dejándolo en espirales sobre la maleza. Montaron guardia armados con linternas. Yo los observaba desde la ventana, sus haces de luz temblaban, a veces se apagaban sin explicación. A medianoche oí un crujido, un alarido ahogado y luego silencio absoluto. A la mañana siguiente faltaba otro, Víctor, el que antes se burlaba de mi guarache. Encontraron su linterna a la orilla de la grieta, aún encendida, enfocando el abismo. Sobre el foco titilaban insectos transparentes jamás vistos. La jefa amenazó con demandar a mi abuela, acusándola de embrujar la obra. Llevó un bidón de gasolina para quemar los matorrales y exponer la trampa. Al verla avanzar con la antorcha, la abuela se levantó con lentitud, recogió un puñado de tierra y lo soltó sobre el viento. Juraría que el polvo se arremolinó formando un remolino a su alrededor. La ingeniera dio un paso atrás. La llama se alzó, luego ganó vida propia y cambió de dirección, envolviendo el bidón aún cerrado. El material ardió en un estallido tan súbito que el trueno sacudió los vidrios, la mujer cayó de espaldas, el pelo hecho tizón. Sobrevivió, pero el susto la dejó muda el resto del día. Esa tarde quisieron marcharse. Empacaron apresurados, dejando herramientas costosas. Sin embargo, la camioneta no encendía, la batería estaba intacta, pero el motor parecía petrificado. Uno intentó patear la puerta y juró que el metal estaba helado. Los vi bajar la cabeza al notar a mi abuela parada en el umbral. Ella levantó la mano en gesto sereno, no bendición ni amenaza, algo intermedio, y murmuró, si quieren irse, pidan permiso. Ninguno se atrevió. Las horas siguientes se borran en mi mente como sueño febril, pero retengo fragmentos, un bramido sordo que brotaba del suelo, el olor a hierro viejo, una neblina verde emergiendo de la grieta. Después, risas infantiles, aunque no había niños en kilómetros. Los forasteros corrían sin sentido, chocaban entre sí. Cuando el sol despuntó, solo 2 seguían respirando. Uno se aferraba a una estaca de madera clavada quién sabe dónde, el otro balbuceaba nombres de santos con los ojos extraviados. Mi abuela se acercó con su bastón, tocó el polvo que cubría sus hombros y dijo algo que no logré oír. Los 2 quedaron quietos, como si durmieran de pie. Ese amanecer la cuadrilla abandonó el cerro a pie, descalzos algunos, tambaleantes. Nunca regresaron a reclamar pertenencias. Días después, un funcionario del municipio vino con uniforme nuevo y un portapapeles reluciente. Traía órdenes de suspender el proyecto por riesgo geológico. Ni siquiera pasó del portón, su chofer jamás apagó el motor. Firmó los papeles apoyado en el cofre y se marchó tragando polvo.
Desde entonces, el cable de fibra óptica llega al pueblo por otra ruta que evita nuestras tierras. La boca del diablo sigue respirando bajo el mezquite, y por la noche, si escuchas con paciencia, se oye un eco similar a la voz de un muchacho que llama auxilio y luego ríe, como resignado a no ser escuchado. Mi abuela murió en 2010, plácida en su hamaca. Cuando preparamos su entierro, su cuerpo estaba ligero como pluma y no encontramos huella de enfermedad. Al cavar la tumba vimos que la tierra salía negra y tibia, igual que aquella vez en la grieta. Sellamos el cajón sin flores, ella no las quería. Hoy vivo en la ciudad, con telefonía veloz y luces que nunca se apagan. Sin embargo, hay madrugadas en que la pantalla de mi computadora parpadea, se cubre de estática y aparece un mensaje repetido en caracteres blancos: pidan permiso. Entonces recuerdo el rancho, el olor del copal, el remolino de polvo y el silencio que siguió a cada nombre pronunciado. Cierro sesión, apago todo y espero a que amanezca, porque he comprendido que algunos lugares y algunas personas no admiten que se les falte el respeto. Si lo olvidas, la tierra misma se encarga de recordártelo. La desaparecida del mezquite. Tenía 14 años cuando el monte quebró a mi familia. Han pasado 3 décadas y aún me niego a poner un candil en las noches. Temo que la luz vuelva a señalar el sitio exacto donde se tragaron a mi hermana. Todo empezó el verano de 1994, en el rancho San Jerónimo de La Palma, a un costado del Río Verde, San Luis Potosí. Mi padre, Jacinto Araujo, era caballerango, bebía mezcal casero para calmar el pulso y después soltaba la rienda a puros gritos. Mi madre, doña Carmen, llevaba las cuentas de los becerros y, en silencio, intentaba que nadie notara el miedo que le tenía a la oscuridad. Éramos 3 hijos, Tomás, el mayor con 17, yo, Sebastián, a medio camino, y Renata, la pequeña de 5, que andaba siempre descalza porque decía que la tierra ardía menos así. Tomás sostenía que un grano de sal bajo la lengua protegía del mal aire, así que cada tarde, al volver de arrear al ganado, se lo incrustaba a mi hermana. Mamá regañaba, pero él respondía con la misma frase: mejor que pique la sal y no el diablo. Ignorábamos que aquel ritual era su única forma de dormir tranquilo. Aquel año las noches vinieron raras. Un ventarrón arrastraba cenizas desde los hornos de carbón en la sierra y dejaba al rancho cubierto de polvo gris. Las vacas mugían inquietas, los perros aullaban mirando el mezquite viejo que guardaba la vereda al río. Los ancianos decían que la vieja del mezquite caminaba de nuevo, mujer alta, ojos de sapo, trenzas de tule y olor a azufre. Nadie la veía, pero todos encontraban gallinas degolladas sin una gota de sangre. Mi padre rompió el sombrero de un manotazo cuando escuchó esos cuentos. Burlándose, salió 2 noches seguidas a la cantina de la carretera y regresó tambaleándose con el alba. El tercer día amaneció sin ganas de montarse en la yegua. Tomás le suplicó que lo acompañara a llevar las reses al potrero del río. Mi padre soltó un portazo y se quedó roncando en el petate. Mentiría si dijera que aquello no nos dolió, pero el coraje no era suficiente para detener la rutina. Tomás salió solo y yo me quedé ayudando a mamá a desgranar maíz. Cerca de las 3 de la tarde, mamá me ordenó que llevara tortillas y agua de limón a mi hermano. Renata se colgó de mi falda, pidiéndome ir. Cedí, porque nada espantaba su risa. Caminamos bajo un sol de plomo, el monte ardía y se escuchaba la calandria quebrar el silencio. Pero también oí pasos que no eran los nuestros, ramas que se partían sin humo de hoguera cerca. Miré detrás y solo vi la recta de polvo ondulante. Divisé a Tomás a lo lejos, él levantó la mano y Renata soltó un grito alegre, echó a correr. Fue ahí cuando todo se rasgó, una silueta salió detrás del mezquite, negra contra el mediodía. No era anciana, era mujer de caderas anchas, piel cuarteada, labios tan rojos como si los hubiera pintado con sangre fresca. La tomó en brazos con una rapidez imposible y desapareció hacia el cañaveral. Quise gritar, pero el aire se hizo piedra. Tomás soltó el rebenque y se lanzó tras ella. Yo corrí también, sintiendo el matorral abrirme la piel, las espinas tatuándome los brazos. El cañaveral tragaba el sonido,
en segundos perdí a mi hermano. Solo escuché un chillido, mezcla de furia y ruego. Luego nada. Volví al rancho como un animal herido. Mamá me vio ensangrentado y comprendió sin palabras. Intentamos despertar a mi padre, pero el mezcal lo había dejado tieso. Ella corrió con los vecinos, Agustín, el vinatero, doña Epifanía, partera, los mellizos Torres con sus escopetas herrumbrosas. Yo los guié hasta el cañaveral. Allí encontramos a Tomás tendido en el barro, la camisa hecha jirones y arañazos que no parecían de espina sino de uña humana. Balbuceaba que la bruja había trepado al árbol y se desvaneció entre las hojas como humo espeso. La búsqueda duró 3 días. Peña por peña, nopal por nopal, machete en mano, fuimos empujando la maleza. El tercer amanecer, la guardia rural llegó con un zapatito rosa y el moño de Renata, manchado de un color que no quise reconocer. Mi madre se derrumbó en el polvo y mi padre, ya sobrio, quiso culparnos a todos. Recibió la furia del rancho entero. Tus borracheras nos costaron una niña, le gritó Agustín antes de partirle el labio. Después, el rancho cambió de tono. El mezquite se secó de golpe, dejaron de florecer las bugambilias y los perros enterraban su hocico en la tierra como temiendo mirar. Mi padre se volcó a la bebida hasta que el hígado le estalló 2 meses más tarde. Tomás no volvió a dirigirnos la palabra, vendió sus pocas cosas y se marchó a Monterrey, dejando una nota con 5 palabras: no hay sal que alcance. Pasaron años. Cada 1 de noviembre yo regresaba al rancho a encender veladoras bajo el mezquite muerto, rezándole a un hombre sin cuerpo. Conocí ciudades, aprendí oficios, me casé, pero nunca dormí sin escuchar a la distancia un lamento infantil entre cañas. Hasta que el pasado agosto recibí noticia de que planeaban talar el viejo árbol para ensanchar un camino. Sentí que si lo permitía perdería la última conexión con Renata y conduje toda la noche. Llegué antes del alba. El rancho era un esqueleto de lo que recordaba: corrales vacíos, adobe derretido por la lluvia, alambre oxidado. El mezquite seguía allí, retorcido, con una sola rama apuntando al cielo. Toqué el tronco y la corteza se desmoronó como costra vieja, dejando ver un hueco profundo. Una ráfaga hedionda salió de él, mezcla de tierra mojada y carne rancia. Con la linterna alumbré el interior, algo blanco resaltó entre raíces. Cavé con las manos. Descubrí un costal de istre. Dentro, huesecillos envueltos en un vestido descolorido y, sobre el pecho, un puñadito de sal petrificada. El grito que lancé espantó a los gallinazos dormidos en el tendido eléctrico. Pero más espantoso fue lo que vi después: en la base del costal estaba cosida una trenza larga, hecha de cabellos y tule. Entendí al instante: Tomás había hallado los restos aquel mismo día, había desenterrado a la bruja y a mi hermana, y en su rabia cosió el cadáver de Renata con el cuero cabelludo de la mujer, sepultándolas en la matriz del árbol para sellar el mal. Me quedé allí hasta que el sol partió el horizonte y las cuadrillas de obra llegaron con sierras mecánicas. Les rogué que se detuvieran. Cuando vieron lo que yo sostenía, retrocedieron santiguándose. Enterré de nuevo los huesos junto al tronco y levanté un círculo de piedra. Mientras colocaba la última, la tierra se estremeció y del hueco brotó un aliento gélido que apagó mi linterna. No corrí, solo escuché un murmullo infantil, casi un canto, diluyéndose con la brisa. Ahora vivo en la vieja casa, solo. Cada atardecer, trazo un camino de sal desde la puerta hasta el mezquite y espero con la lámpara apagada. Cuando el viento ruge, juro oír pasos diminutos sobre el polvo y el crujido de una cuerda que se tensa. No temo a la bruja, temo que mi hermana vuelva sin alma, guiada por la misma sal que un día intentó protegerla. Por eso, si un extraño pasa y ve un árbol seco rodeado de piedras blancas, que siga su camino en silencio. El rancho ya eligió a quien se lleva y no tolera que nadie rompa su pacto. El animal que sonreía. Siempre creí que las historias de aparecidos eran exageraciones de viejos que buscaban asustar a los niños para mantenerlos en casa al caer la noche. Hoy,
casi 3 décadas después, todavía tiemblo cuando recuerdo lo que me ocurrió en 1997 en el rancho Santuario del Peñón, a media hora de los llanos secos que rodean Huejuquilla el Alto, Jalisco. Tenía 17 años, era rápido con el balón y no conocía otro sueño que convertirme en delantero del equipo municipal. Entrenábamos en el campo de San Gregorio, un barrio polvoso al que se llegaba cruzando una vereda flanqueada por nopaleras y mezquites retorcidos. Aquella tarde de agosto sostuvimos un interescuadras que se alargó hasta que el sudor nos supo a hierro. El sol se había ido sin que lo notáramos y el entrenador dio la última voz justo cuando el cielo se volvió de un azul negruzco, sin luna, sin luciérnagas. Mis compañeros se dispersaron en camionetas ajenas, yo era el único que volvía a pie. Apreté los cordones, colgué los tachones al cuello y emprendí el trayecto de 5 kilómetros por el camino de terracería. Todavía olía a tierra recién regada por algún regadío clandestino cuando alcancé la primera loma. La oscuridad allí parecía más espesa, como si las sombras tuvieran peso. Sentí que alguien me observaba. Fingí valor, levanté la cabeza y avancé con paso firme. Al coronar la pendiente la vi. Una figura femenina, alta y desgarbada, con un sombrero ancho, quizá de charro, quizá de mariachi antiguo. El ala ocultaba su rostro. Su vestido llegaba hasta el polvo y se mecía con un viento que yo no sentía. Caminaba en dirección opuesta a la mía, pero por el centro de la vereda, obligándome a orillarme. No me pareció prudente rodearla. Me adelanté a buen ritmo y, al pasar, murmuré un saludo que jamás recibió respuesta. El silencio resultó más áspero que un insulto. Sin frenarme, giré la cabeza para verla durante medio segundo, y fue suficiente para que la razón me abandonara, sus pies no tocaban el suelo. Deslizaba su peso sobre el aire con la ligereza de una cometa suelta. Entonces inició un ascenso, suave, casi perezoso, hasta quedar suspendida a unos 2 metros sobre el sendero. Las faldas colgaban como una cortina vieja. Un olor a flor marchita se derramó y mis piernas se rindieron. Me arrodillé sin comprender qué parte de mi cuerpo tenía aún control sobre sí misma. El corazón retumbaba en los tímpanos y un zumbido me atravesó los huesos. No recuerdo haber gritado, creo que ningún sonido lograría atravesar una noche así. La figura se ladeó, avanzó un par de metros sobre el aire y se internó en el monte, en línea recta, abriendo brecha entre magueyes secos sin rozarlos. Cuando desapareció, pude moverme. Corrí sin sentir los pies, dejé atrás el cerro, el potrero, la acequia y la barda de piedra. Al llegar a casa tropecé con la puerta y desperté a mi abuela, doña Ofelia, quien llevaba años viuda y rezaba el rosario 2 veces al día. Supe que estaba vivo porque me recriminó el susto con la misma fuerza con que me acercó un jarro de té de hojas de guayaba. Mientras mis manos temblaban contra la loza caliente, le conté lo visto. Ella apretó los labios, cruzó los brazos y dijo apenas, no vuelvas por ese camino después del toque de ánimas. Me sentí niño, pero asentí. 2 semanas pasaron antes de que volviera a oscurecer estando lejos de casa. No hubo partido, solo quedé atrapado reparando una cerca de alambre para ganar un poco de dinero extra. El cielo se entintó demasiado rápido y la vereda parecía más larga de lo habitual. Me detuve en la bifurcación donde un mezquite viejo marca el punto medio. El viento arrastraba tierra y el crujido de las ramas se confundía con algo que se arrastraba más allá de la cerca. Fue entonces cuando apareció el perro. Era negro como carbón y del tamaño de un ternero flaco. Se acercó moviendo la cola, sin enseñar los dientes. Pensé en espantarlo, pero el brillo de sus ojos, un rojo tan intenso que parecía incandescente, me clavó al suelo. El animal se acomodó a mi lado izquierdo, a la misma velocidad que mis pasos. En otra ocasión habría agradecido la compañía para espantar coyotes, pero presentí que aquella bestia no era de este mundo. Aún así, la necesitaba, cuanto más oscuro se ponía el paraje, más nítido se dibujaba su silueta peluda. Avanzamos juntos unos 500 metros. Yo le hablaba en voz baja, cosas sin sentido, que faltaba poco para llegar, que esa tierra era tranquila, que no había peligro. Cada frase era un intento de convencerme a mí mismo. El perro movía la cola y ladeaba la cabeza, como si escuchara y aprobara.
Cuando divisé el primer conjunto de encinos que antecede al rancho, le agradecí en un susurro. Fue mi último error racional de la noche. Porque justo en ese segundo el animal sonrió. Sus labios se alzaron mostrando una dentadura perfecta, demasiado humana. Luego desapareció. No se alejó ni se esfumó en la penumbra, se quebró en 1000 motas de sombra que se apagaron al tocar el suelo. Quedé solo con un olor a azufre en la nariz y aquella sensación viscosa en la garganta que antecede al vómito. Un ramalazo de risa, seca, hueca, burlona, se alzó entre los árboles. Inútil buscar con los ojos, el sonido venía de todas partes a la vez. Corrí tan rápido que ni recuerdo cómo crucé la zanja cercana al molino. Al llegar a la barda de adobe de la casa me apoyé en las tejas, incapaz de enderezarme. Mi abuela salió sin linterna, dijo haber sentido un viento helado que le apagó las velas adentro. Me tiré a sus pies y lloré. Aquella noche, por primera vez, doña Ofelia puso una silla detrás de la puerta y se sentó a rezar hasta que clareó el horizonte. Intenté continuar con mi vida. Faltaba poco para las fiestas patrias y el pueblo vivía para el jaripeo. Durante el día ayudaba en el rancho, pero al anochecer evitaba la vereda. Tomaba el camino largo, el que bordea el río seco. Mis compañeros se burlaban de mi nueva prudencia. No conté nada, necesitaba creer que el silencio enterraría la memoria. Yo mismo empecé a dudar de lo ocurrido. Tal vez el cansancio, la oscuridad y una imaginación inflamable habían conspirado. Llegó el 14 de septiembre. Quedamos de reunirnos en la cancha de básquet para colgar los adornos del festejo y rematar con cascarita. El trabajo se alargó y los demás partieron en camioneta. A mí se me ponchó la bici. No quise pasar por la vereda maldita ni por el lecho pedregoso del río. Preferí un atajo que cruzaba la milpa del señor Bracho, un héroe local que jamás negó un favor. En cuanto di los primeros pasos comprendí que nada cambiaría el destino de esa noche, la misma oscuridad espesa, el mismo aire sin cigarras. La milpa crujía bajo cada pisada. El maíz seco se movía apenas, como si seres diminutos caminaran entre los tallos. Empecé a oír respiraciones ajenas que se mezclaban con la mía. Me obligué a ignorarlas, pero un ligero jadeo se elevó sobre los demás, el de un perro. Apreté los puños. Salió a mi paso, idéntico al anterior, ojos encendidos y hocico húmedo. Esta vez no caminó a mi lado, se colocó frente a mí y me bloqueó el paso. Mi cuerpo se paralizó igual que aquella primera vez bajo la loma. El animal levantó la cabeza y los tallos de maíz a su alrededor se doblaron como si un remolino invisible los empujara. Escuché un chasquido detrás de mí. Al girar, vi a la mujer del sombrero, flotando sobre la cima de los surcos. Era imposible distinguir su rostro, pero su presencia pesaba como grada llena. El perro se sentó, ladeó la cabeza y abrió el hocico para soltar esa risa de ultratumba que ya conocía. Sus dientes brillaron bajo un reflejo inexistente. Descubrí entonces que las fauces formaban palabras mudas, como labios que imitan oraciones blasfemas. La figura femenina alzó un brazo huesudo que emergió de la manga. Pareció señalarme, aunque no estaba segura de que tuviera dedos. El perro se puso en pie y dio un paso hacia mí. Hubiera retrocedido, pero mis talones chocaron contra un surco elevado y caí de espaldas. Perdí la noción de cuántas estrellas falsas destellaron en mis párpados. Solamente recuerdo el olor metálico de mi propia sangre, me había partido el labio. No hubo más risa. El silencio volvió a caer con un espesor antinatural, solo interrumpido por el siseo del viento entre las hojas secas. Me mostré indefenso demasiado tiempo. Cuando reuní valor para incorporarme, la mujer y el perro ya no estaban. Sin embargo, donde el animal había pisado quedaba una huella ardiente en la tierra, una depresión que despedía humo blanco. No quise comprobar la temperatura, la vista bastó para aterrarme. Llegué a casa con la camiseta hecha trizas, los labios hinchados y las manos cubiertas de lodo seco. Mi abuela decidió que bastante era bastante. Llamó al párroco, al curandero y a un compadre experto en rezos de limpieza. La casa se convirtió en cueva de saumerio. La madrugada entera ardieron hierbas y se rezaron letanías en latín y en náhuatl. Yo me encerré en mi cuarto, con la luz del quinqué temblando en la pared.
Cada sombra parecía adquirir vida propia. No pegué los ojos. Cuando clareó, las llamas del brasero se consumieron y el humo formó una columna gris que ascendió lenta hasta el techo antes de dispersarse. En esa nube vi el perfil del sombrero y la mueca del perro. Supe que aquello no terminaría en bendiciones. Hablamos con el sacerdote. Sugirió cambiar de horario, evitar la noche, vendarme de fe. No funcionó. La tercera aparición ocurrió un mes después, antes del amanecer. Esta vez mi abuela venía conmigo, íbamos al templo a colocar las flores para el rosario de la aurora. El camino era el mismo de la primera noche fatídica. Un viento seco se levantó cuando alcanzamos la loma y escuché a mi abuela jadear. No por cansancio, sus ojos se clavaron en las sombras que se espesaban entre los mezquites. Me tomó del brazo con una fuerza que no le conocía. Levanté la vista y allí estaban los dos, la mujer flotando, el perro sentado, los ojos rojos, brillando con un fulgor que parecía beberse toda la luz. Mi abuela no gritó. Solo comenzó a rezar en voz baja, en un español quebrado por el temblor. El perro se alzó sobre las patas traseras e imitó la postura humana con grotesca facilidad. La mujer se inclinó, como si escuchara una melodía lejana. Yo estaba atrapado en medio. Sentí que el aire se endurecía y me oprimía el pecho. Quise correr, pero mi abuela clavó las uñas en mi antebrazo obligándome a permanecer firme. De la boca semiabierta del animal salió un hilo de vapor, igual que el aliento de un habitante de hielo, y luego un chasquido que estremeció los árboles. Entonces ocurrió lo que más miedo me da rememorar. La mujer se desvaneció en una nube de ceniza, absorbida por el mismo viento que nos azotaba. El perro abrió el hocico y aspiró esa ceniza como si fuera polvo de azúcar. Sus ojos se encendieron hasta volverse brasas vivas y después implosionó. No hay otra palabra. Se contrajo en sí mismo, quedó reducido a una mancha negra en la tierra, un círculo aromático a azufre y flor marchita. Regresamos a casa sin intercambiar una sílaba. Mi abuela se echó en su hamaca, rendida, y no volvió a levantarse, murió 3 semanas después, un 28 de octubre. El médico certificó un paro respiratorio. Yo sé que aquella mañana dejó el corazón anclado en la loma y el cuerpo simplemente tardó en aceptar la ausencia. Desde entonces no camino de noche. Abandoné el fútbol, vendí el rancho y ahora vivo en Guadalajara, en un segundo piso sin vistas al campo. Pero cuando duermo mal, y duermo mal casi siempre, escucho una risa canina rebotando en los pasillos del condominio. Sé que el animal que sonreía encontró la forma de seguirme. Tal vez esté compuesto de aquello que no requería raíces para caminar la vereda, tal vez sea solo el remanente de un mal más antiguo que todos los caminos. Las noches en que ese eco se cuela por debajo de la puerta, me siento otra vez aquel muchacho inmóvil bajo la loma, mirando a una mujer volar y a un perro reír. Aprieto los párpados y espero el amanecer, confiando en que todavía exista un borde de luz donde las sombras no sepan flotar. Alas sobre el mezquite. Nací en San Bartolo de la Cuesta, un rancho serrano perdido entre las sierras de Oaxaca y Guerrero. Crecí oyendo que, en noches sin luna, las brujas se volvían brasas que rodaban por los cerros y que los nahuales robaban becerros bajo la lluvia. Todo me parecía cuento para espantar niños, hasta el verano de 1998, cuando entendí que lo real puede ser más voraz que cualquier fábula. Tenía 17 años y trabajaba de peón en la milpa de don Fidencio. A mediados de agosto él ofreció un buey para la fiesta patronal. Habría que destazarlo al anochecer y velarlo en una ramada, adobándolo con chile costeño hasta el amanecer. Acudí porque el mayordomo prometía tepache y música de cuerdas. El rancho dormía en un vallecito. Sobre nosotros, el monte El Cautivo se erguía como una espalda negra. A las 10, la luna nueva borró contornos y las teas apenas domaban la oscuridad. Éramos 10 muchachos. Al cercenar la cabeza del buey, el olor dulce y metálico de la sangre se mezcló con el humo de ocote. El rezandero Filiberto murmuraba letanías contra el mal aire. Cerca de medianoche alguien gritó que una bola de fuego bajaba rebotando por la loma. No era chispa de la fragua,
el resplandor avanzaba sin ruido, hasta detenerse a 30 pasos de la ramada. Se deshizo y dejó la silueta de una mujer enjuta envuelta en brasas azules. Los perros aullaron como sirenas. La figura alzó brazos alargados y las llamas se curvaron formando alas translúcidas. Filiberto se santiguó. Yo quise correr, pero mis piernas estaban clavadas. La mujer nos miró, sus ojos eran carbones vivos y el calor pegajoso me quemó la piel. Entonces se abrió el vientre con una uña negra, brotó un chorro de luz que reptó por el suelo hasta la canaleta donde escurría la sangre del buey. El cadáver convulsionó, las brasas de su carne revivieron. El toro decapitado se alzó sin cabeza, guiado por un espasmo imposible. Sus patas tumbaron bancos, la cabeza cercenada quedó en el polvo, ojos vacíos apuntando al cielo. El cuerpo, sin embargo, embistió la ramada. Un tronco encendido cayó sobre Fernando, el menor del mayordomo. El crujido de huesos me heló. Algunos huyeron hacia el arroyo, otros se escondieron tras los costales. Yo quedé atrapado entre la bestia reanimada y la mujer llameante. Sentí que la voz se me ahogaba. Ella avanzó, el suelo chisporroteó bajo sus pies. Extendió la mano y mi piel ardió sin contacto. Un tirón frío arañó mi espina, vi imágenes que no eran mías, un gallinero, una cueva con huesos blanqueados, y supe que se alimentaba de miedo y memoria. Desesperado, recogí un puñado de sal gruesa, la que usaríamos para la carne, y lo lancé contra su pecho. La sal estalló, el fuego viró a un verde enfermizo y la bruja chilló con voz de ave. Aproveché para correr ladera abajo. Detrás de mí, el toro se derrumbó como un costal vacío. Llegué a casa empapado de sudor y sangre ajena. Mi madre, alertada por los ladridos, cerró puertas y ventanas, puso cruces de palma y rezó mientras tiritaba. Un zumbido grave sobrevoló el techo y se alejó hacia el arroyo. Luego, silencio absoluto, ni grillos ni viento. Al amanecer encontramos la ramada convertida en cenizas. Los muchachos estaban desmayados, salvo Fernando, aplastado por la viga caída. El buey yacía despellejado hasta el hueso, como si años lo hubieran corroído en horas. Se cavó una fosa y los restos se sepultaron con cal viva. Durante semanas ningún gallo cantó. Los perros no salían de los jacales y varios becerros nacieron muertos. Filiberto afirmó que aquello era obra de la X-Kik, bruja antigua que busca sangre bendita, y quemó la milpa donde ocurrió todo. El humo subió recto al cielo, sin torcerse. Pero los niños comenzaron a desaparecer. Catalina, de 9 años, se perdió recogiendo leña, luego los gemelos Rivera, mientras ordeñaban al anochecer. Solo hallaron sus huaraches chamuscados. Yo patrullaba con el rifle de mi difunto padre, aunque las balas temblaban en mis dedos. Cada madrugada una silueta incandescente sobrevolaba el mezquite de la plaza y se perdía en el monte. En los lugares donde se esfumaban los niños quedaban granos de sal quemada. Recordé la noche de la ramada, quizá al arrojar la sal no espanté a la bruja, sino que marqué mi rastro. Mi hermana Camila enfermó de fiebre sin causa y entendí que el próximo precio sería ella. El 2 de septiembre subí solo al cautivo. El aire olía a azufre y flores rancias. Hallé una gruta que exhalaba calor sofocante. Dentro vibraba una luz rojiza, corazón de carbón encendido. La bruja flotaba sobre un círculo de huesos infantiles, sus alas latían despacio. Entre sus manos ardía un ovillo de sal candente, mi ofrenda involuntaria. Lo lanzó contra mi pecho y sentí el alma inflamarse. Aún así disparé 5 veces, el plomo se fundió en chispas. Las llamas abrazaron el rifle y el metal se dobló. Recordé el rezo de Filiberto, lo que nace del fuego muere con agua bendita. No llevaba ni una gota, solo un frasco de mezcal. Lo rocié sobre la bruja, recé un Padre Nuestro y arrojé una vela. La flama azul prendió como pólvora. La cueva se volvió horno. La bruja gritó con todas las voces de los niños perdidos, el techo crujió y llovieron piedras ardientes. Corrí hacia la salida, una onda de calor me persiguió, incendiando los matorrales. Desperté de noche, bajo una lluvia de ceniza fina. El monte humeaba, pero sin fuego visible. Bebí agua del arroyo, miré el reflejo del cielo, ni una estrella brillaba, como si el hollín las hubiera apagado.
Al amanecer regresé al pueblo. Nadie celebró mi llegada, velaban el cuerpo de Camila. Murió la misma noche en que ardió la cueva, sobre su pecho quedó un grano de sal intacto. Lloré hasta quedarme seco. Han pasado 27 años. El cautivo sigue pelado, sin un brote verde. Los pilotos que sobrevuelan la zona reportan turbulencias extrañas. Y cada agosto, en noches sin luna, una brasa cruza el cielo y se hunde en las grietas de la cumbre, como un corazón que nunca se extingue. Cuando los perros aúllan sin razón cierro postigos, esparzo sal en las ventanas y bebo mezcal para dormir. Pero ya no sueño, detrás de los párpados escucho unas alas que se abren, siempre hambrientas. El culto de los espejos en Veracruz. Era el año 2005 y yo tenía 17 años cuando ocurrió. En mi pueblo, un pequeño lugar perdido en la sierra, circulaban rumores sobre un grupo que se reunía en una vieja cabaña abandonada a las afueras. Decían que era un culto que practicaba extraños rituales con espejos, invocando espíritus o comunicándose con algo del otro lado. Siempre pensé que eran exageraciones, cuentos para asustar a los curiosos. Pero una noche, mi amigo Luis y yo decidimos espiar su reunión. Estábamos aburridos y, quizás, demasiado confiados para nuestro propio bien. Nos dirigimos a la cabaña y nos escondimos entre los arbustos que rodeaban la estructura medio derruida. Desde allí, podíamos ver lo que ocurría adentro. Dentro de la cabaña, había un grupo de 5 personas, todas con capas negras y capuchas que les cubrían la cara. Se movían en silencio, organizando el espacio. En el centro, colocaron un espejo enorme, de marco dorado y viejo, que reflejaba la habitación tenuemente iluminada por velas. Me llamó la atención que el espejo parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a esa cabaña o incluso a este tiempo. Las velas se dispusieron alrededor del espejo en un círculo perfecto y su luz parpadeante hacía que las sombras se alargaran y encogieran, creando un efecto hipnótico. Cuando uno de los miembros del culto comenzó a hablar al espejo, el ambiente se volvió denso. La voz era un murmullo grave y gutural, aunque no alcanzábamos a distinguir lo que decía. Lo más perturbador ocurrió después. Mientras hablaba, el reflejo en el espejo se movió de forma independiente, como si tuviera vida propia. Al principio, fue un pequeño movimiento, un ligero giro de la cabeza que no coincidía con la posición real del hombre. Luego, el reflejo alzó un brazo y lo colocó sobre el marco del espejo, mientras el hombre mantenía ambos brazos a los costados. Luis y yo intercambiamos una mirada rápida y supe que él había visto lo mismo. Algo extraño sucedía frente a nuestros ojos. Sin pensarlo demasiado, decidí acercarme un poco más. Quizás fue la adrenalina o la simple necesidad de ver con más detalle lo que ocurría. Avancé entre los arbustos, tratando de no hacer ruido. Desde mi nueva posición, pude ver mejor lo que sucedía en el espejo. El reflejo, ahora claramente independiente, estaba girado hacia nosotros, como si nos estuviera observando. No se parecía al hombre frente al espejo, su rostro era más pálido, sus ojos estaban hundidos y tenía una expresión vacía que me incomodaba profundamente. En un momento, parecía estar mirando directamente hacia mí, aunque sabía que eso no era posible, o al menos, no debería serlo. Luis me alcanzó en silencio, con la respiración agitada. Le hice un gesto para que se quedara quieto, pero antes de que pudiera decir algo, uno de los miembros del culto se giró y miró hacia la ventana rota por donde observábamos. Me congelé en el lugar, esperando que nos hubieran descubierto, pero no hizo ningún movimiento para acercarse. En cambio, volvió su atención al espejo, donde el reflejo ahora sonreía, mostrando unos dientes irregulares y amarillentos. La reunión continuó por varios minutos más, durante los cuales noté que el reflejo del hombre en el espejo no solo se movía de forma independiente, sino que parecía ganar sustancia, volviéndose más real. Era como si la imagen en el cristal comenzara a desprenderse del vidrio y adquirir una forma propia. En ese momento, sentí un impulso urgente de salir de allí. Jalé a Luis del brazo y le indiqué que era hora de irnos.
sin hacer ruido, nos alejamos de la cabaña, con la sensación incómoda de haber visto algo que no debíamos. Esa noche, al llegar a casa, no pude dejar de pensar en lo que habíamos presenciado. El reflejo moviéndose por sí solo, esa extraña sonrisa, me quitaba el sueño. A los pocos días, comencé a notar cosas extrañas en mi propia casa. Cada vez que pasaba frente a un espejo, me parecía que mi reflejo tardaba un segundo de más en imitar mis movimientos, como si hubiera un leve desfase, una desconexión que me hacía sentir vigilado. Al principio, pensé que era el resultado de mi imaginación, una paranoia creada por lo que había visto en la cabaña. Pero luego, la situación se volvió más evidente. Una tarde, mientras me peinaba frente al espejo del baño, noté algo que me heló la sangre. Mi reflejo me miraba directamente a los ojos, pero había algo en su expresión que no coincidía con la mía. Tenía una ligera curva en los labios, una mueca que no estaba en mi rostro. Retrocedí un paso y lo vi hacerlo conmigo, pero esa sonrisa persistente se mantuvo. Cerré los ojos con fuerza y los abrí de nuevo, esperando que desapareciera. Mi reflejo se veía normal otra vez, pero ya no podía confiar en lo que mis ojos me mostraban. A partir de entonces, evitaba los espejos tanto como podía, pero no era fácil. En mi cuarto, en el baño, en la escuela, parecía que siempre había un espejo reflejando mi imagen con esa ligera pero inquietante discrepancia. Empecé a sentirme observado incluso cuando no había espejos a la vista, como si la versión de mí mismo en el cristal hubiera encontrado una forma de seguirme a través de otros objetos, a través de los reflejos de las ventanas o el brillo de las pantallas apagadas. El punto de quiebre llegó una noche, cuando me desperté abruptamente, sin razón aparente. Mi habitación estaba en completa oscuridad, salvo por un leve destello proveniente del espejo del armario. Me acerqué con cautela, encendiendo la luz del cuarto, y lo que vi casi me hizo caer al suelo. Mi reflejo estaba de pie frente al espejo, pero no imitaba mis movimientos. Estaba de espaldas, mirando hacia la puerta de la habitación, como si esperara algo del otro lado. Cuando finalmente giró la cabeza para mirarme, su sonrisa torcida volvió a aparecer, y sus ojos eran completamente negros, vacíos de cualquier rastro de vida. Salí corriendo del cuarto y cerré la puerta con fuerza. No volví a entrar hasta que amaneció, y lo primero que hice fue cubrir el espejo con una sábana. Desde entonces, evité los reflejos lo mejor que pude, pero siempre tenía la sensación de que aquello seguía allí, escondido en algún lugar al otro lado del cristal, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. Decidí buscar a Luis para hablar de lo que había pasado en la cabaña y de lo que estaba ocurriéndome desde entonces. Cuando llegué a su casa, su madre me dijo que no se encontraba bien. Había estado sufriendo pesadillas recurrentes y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto. Cuando finalmente logré hablar con él, se veía pálido, con los ojos hundidos y un temblor en las manos que no podía controlar. Me confesó que también había notado cosas extrañas en los espejos de su casa, pero que lo que más le preocupaba era una figura que veía en sus sueños, una figura con su rostro, pero con los ojos oscuros y una sonrisa retorcida. No podía ser una coincidencia. Lo que habíamos visto en la cabaña nos había seguido a ambos, y parecía que sus intenciones eran cualquier cosa menos benignas. Traté de convencer a Luis de que volviéramos a la cabaña para intentar descubrir qué era lo que habíamos desencadenado. Al principio, se negó rotundamente, pero después de unos días, accedió. Ambos sabíamos que teníamos que enfrentarlo, fuera lo que fuera. Volvimos a la cabaña una noche de luna nueva, con la intención de destruir el espejo, pensando que quizás eso pondría fin a lo que nos estaba atormentando. La cabaña estaba en el mismo estado que la primera vez, aunque parecía más deteriorada, como si el tiempo hubiera avanzado más rápido allí. Al entrar, vimos el espejo en su lugar, rodeado por los restos de las velas consumidas. Luis y yo nos miramos con determinación y agarramos una piedra grande para romper el cristal. Pero cuando la arrojamos contra el espejo, la piedra rebotó como si hubiera golpeado una superficie de metal. El reflejo en el espejo comenzó a moverse. No éramos nosotros los que veíamos reflejados, sino esas versiones distorsionadas y grotescas de nosotros mismos.
Se acercaron al cristal, con sonrisas que no eran humanas, y empezaron a golpear el otro lado del espejo, como si quisieran salir. En ese momento, sentí una fuerza que me arrastraba hacia el espejo, como si algo intentara jalarme hacia adentro. Forcejeé para liberarme y grité a Luis que saliéramos de allí. Corrimos sin mirar atrás, con la certeza de que algo había intentado intercambiar lugares con nosotros. Desde esa noche, Luis y yo ya no hablamos del tema. Sabemos que lo que vimos en la cabaña sigue ahí, en algún lugar al otro lado del espejo, esperando una oportunidad para atravesar a nuestro mundo. Y cada vez que paso frente a un espejo, evito mirarme demasiado tiempo, por miedo a ver que el reflejo ya no soy yo. Nunca camine solo. El olor a tierra húmeda era lo primero que sentí al bajar del autobús. Era un pueblo pequeño, una de esas aldeas olvidadas por el tiempo, donde las casas se alinean como sombras desmoronadas por la indiferencia y los caminos de grava parecen conducir al vacío. Había llegado para visitar a un viejo amigo de la familia que, según mi madre, necesitaba ayuda con algunos arreglos en su casa, que estaba casi en ruinas. No sabía exactamente por qué acepté. Tal vez era una forma de huir de mi rutina, de escapar del ruido de la ciudad que siempre zumbaba en mis oídos. El pueblo estaba a 3 horas en autobús, en un recoveco tan remoto que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. La parada de autobús estaba justo a las afueras, y la única indicación de que había llegado a mi destino fue un cartel de madera torcido por el viento, apenas legible, San Jerónimo de las Lomas. El sol ya comenzaba a caer cuando crucé el umbral de entrada del pueblo. Los faroles oxidados que colgaban en las esquinas proyectaban sombras largas y ondulantes sobre las piedras del camino. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuí al viento frío que se deslizaba entre las calles desiertas. Solo escuchaba el crujir de la grava bajo mis botas y el suave murmullo de las ramas de los árboles muertos que bordeaban las casas. El amigo de mi madre, don Aurelio, vivía en las afueras del pueblo, en una casa de 2 pisos que se tambaleaba con cada ráfaga de viento. Al llegar, lo encontré sentado en el porche, con una expresión de alerta que me hizo sentir incómodo. Sus ojos se movían rápido, como si esperara ver algo en la oscuridad. Me recibió con un gesto rígido y me llevó adentro sin decir una palabra. La casa olía a humedad y a moho. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad que parecían respirar en la penumbra. Los primeros días transcurrieron sin mayores sobresaltos. Me dediqué a reparar ventanas, limpiar la maleza y reforzar algunas tablas sueltas del suelo. Sin embargo, no podía ignorar la atmósfera pesada que se sentía en ese lugar. Era como si la casa misma guardara un secreto, algo enterrado en sus cimientos que se retorcía y crujía en la oscuridad. Fue la tercera noche cuando todo comenzó a cambiar. Don Aurelio, con una expresión aún más apagada que de costumbre, me advirtió que no saliera de la casa después del anochecer. Su tono era firme, pero no ofreció ninguna explicación. Al caer la noche, cerró cada ventana y puerta con un meticuloso ritual, revisando que no quedara ninguna rendija abierta. Me quedé solo en mi habitación, en el segundo piso, mientras el viento golpeaba las ventanas como si algo quisiera entrar. No podía dormir. A la medianoche, escuché pasos afuera, arrastrándose por la grava del camino. Me asomé por la ventana, pero no había nada, solo la carretera vacía iluminada por la luz pálida de la luna. Me dije que era mi imaginación, pero los pasos continuaban, lentos y deliberados, cada vez más cerca de la casa. La sensación de estar siendo observado se intensificó hasta volverse casi insoportable. Aquella noche, dormí con la lámpara encendida. Los días se sucedían, y cada noche era lo mismo, pasos que se acercaban y se detenían justo frente a la casa, siempre al filo de la medianoche. Una noche, en un arranque de valentía o estupidez, bajé las escaleras en silencio y me acerqué a la puerta. Mis manos temblaban mientras deslizaba el cerrojo, y abrí apenas una rendija. Solo vi oscuridad y la neblina que se arremolinaba en la entrada, pero juraría que algo se movía en las sombras. Entonces, lo escuché claramente. Un susurro bajo, arrastrado,
que venía desde el otro lado del pueblo. Una voz que parecía moverse entre los árboles muertos, llamando mi nombre. Cerré la puerta de golpe y retrocedí, sintiendo que mi corazón latía tan rápido que parecía a punto de estallar. No dormí esa noche. Una semana después, don Aurelio cayó enfermo de repente. Su salud, que ya era frágil, se deterioró rápidamente, hasta el punto en que apenas podía levantarse de la cama. Le llevé comida y agua, pero él apenas tocaba nada, y solo murmuraba palabras incoherentes sobre la niebla y las sombras. La última noche que lo vi, se aferró a mi muñeca con una fuerza que no creía posible en alguien tan debilitado. Me susurró al oído, con una voz rota y llena de terror. No camines solo en el pueblo, nunca de noche, nunca. Murió esa misma madrugada. Fui yo quien lo encontró en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de puro pavor congelada en su rostro. Después del entierro, decidí quedarme un par de días más para arreglar sus cosas. El pueblo, silencioso y desierto, parecía aún más muerto después de su partida. Nadie asistió al funeral excepto un par de ancianos que no hablaron conmigo, solo susurraban entre ellos, echándome miradas furtivas. Algo no estaba bien en ese lugar, lo sabía, lo sentía en cada fibra de mi ser. Y, aún así, cometí el error de quedarme. La última noche, después de ordenar la casa, decidí salir a caminar. El viento arrastraba una neblina densa que se deslizaba entre las calles como una criatura viviente. No sé qué me impulsó a hacerlo, tal vez era la necesidad de enfrentar mis propios miedos o el anhelo irracional de entender qué había pasado con don Aurelio. Llevaba una linterna conmigo, pero la luz parecía perderse en la bruma, apenas iluminando a unos pasos de distancia. El silencio era total. Ni siquiera los grillos se atrevían a romper la quietud. Caminé sin rumbo, sintiendo que el pueblo se cerraba sobre mí, que las casas y árboles se inclinaban en mi dirección, observándome. Fue entonces cuando lo vi. A la distancia, entre la niebla, una figura se movía lentamente, deslizándose sin hacer ruido. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada, mientras la figura se acercaba, su contorno se volvía más nítido. Parecía un hombre, pero algo en su movimiento era antinatural, como si no tocara el suelo. Grité, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Me di la vuelta y corrí, sintiendo que la oscuridad misma me perseguía. Las calles, que conocía bien, se tornaron un laberinto confuso. Los pasos se acercaban, resonando como eco en mi cabeza, y la voz volvió, arrastrándose desde la niebla. Era la misma voz que había escuchado la primera noche, pero ahora estaba más cerca, demasiado cerca. Tropecé y caí frente a la antigua iglesia, un edificio de piedra en ruinas que parecía observarme con sus ventanas rotas. Las puertas estaban abiertas de par en par, como invitándome a entrar. Lo hice, sintiendo el suelo frío bajo mis manos mientras gateaba hacia el altar. Allí, en la penumbra, me di cuenta de que no estaba solo. Decenas de figuras me rodeaban, apenas sombras en la oscuridad. Sus rostros no eran más que manchas borrosas, pero sus ojos brillaban, fijos en mí. Me quedé allí, atrapado, incapaz de moverme mientras ellos susurraban en un idioma que no comprendía, una letanía que parecía retumbar en las paredes de la iglesia. Sentí una mano fría en mi hombro, un tacto helado que hizo que mi corazón se detuviera. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí de nuevo, estaba solo. La iglesia estaba vacía, y la niebla se había disipado. Salí de allí tambaleándome, sin mirar atrás, hasta que llegué a la casa de don Aurelio. Cerré la puerta con llave y me atrincheré en mi habitación, rezando para que la noche pasara. Al amanecer, empaqué mis cosas y me fui del pueblo sin mirar atrás. El autobús llegó puntualmente, pero el conductor, un hombre anciano con la piel curtida por el sol, me miró con una expresión que no olvidaré jamás. No dijo una palabra, solo arrancó en silencio, dejando atrás el pueblo y sus secretos. No volví a escuchar esa voz, ni a sentir esa presencia. Pero cada noche, cuando el viento sopla y la luna se oculta tras las nubes, recuerdo las palabras de don Aurelio.
Y, aunque he tratado de olvidarlo, no puedo dejar de sentir que algo me sigue observando desde las sombras, esperando el momento en que vuelva a caminar solo por un pueblo desolado, menos de noche. Nunca he regresado a San Jerónimo de las Lomas. Nadie en mi familia menciona al pueblo, y yo he borrado todo rastro de aquella visita. Pero a veces, en sueños, veo la iglesia en ruinas y escucho la letanía de voces, y sé que, aunque esté lejos, algo de aquel lugar me acompaña. El cementerio de los malditos en Sonora. Prefiero no revelar mi nombre, pero soy de Sonora. En mi pueblo hay un viejo cementerio que muchos evitan por su fama de estar maldito. Está ubicado en las afueras, cerca de un camino polvoriento que pocos se atreven a recorrer de noche. Los ancianos del lugar cuentan historias sobre almas en pena y apariciones, pero la mayoría de la gente simplemente opta por ignorar su existencia. Yo nunca había prestado mucha atención a esos cuentos, pero todo cambió una noche que me dejó marcado para siempre. Era una noche sin luna y el aire estaba más frío de lo habitual para esa época del año. Yo volvía a casa después de haber visitado a unos amigos. Decidí tomar un atajo que pasaba cerca del cementerio, pensando que acortaría mi camino. El sendero estaba oscuro, apenas iluminado por las pocas luces tenues de las casas lejanas. No había transitado mucho cuando algo en el ambiente cambió, una sensación de opresión en el aire que me hizo detenerme. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de la entrada del cementerio, una figura se perfilaba en la penumbra. Parecía un hombre, pero había algo en el que no cuadraba. Estaba rodeado por una niebla espesa que no tenía razón de estar allí, como si brotara directamente de la tierra. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña en la oscuridad, como si reflejaran una luz que no existía. Cuando se giró y me miró directamente, un frío me recorrió el cuerpo, congelándome hasta los huesos. Por un momento, me quedé paralizado, incapaz de moverme o apartar la mirada. La figura no se movía, simplemente permanecía allí, observándome. No podía distinguir ningún rasgo en su rostro, excepto esos ojos brillantes que parecían perforar la oscuridad. La niebla a su alrededor se remolinaba lentamente, como si tuviera vida propia. Algo en mi interior me decía que debía alejarme de allí cuanto antes, pero mi cuerpo no respondía. Sentía una presión en el pecho, como si el aire alrededor fuera demasiado espeso para respirar. Finalmente, reuní el valor suficiente para retroceder un paso, y en ese instante, la figura comenzó a moverse hacia mí, de forma lenta pero segura. El pánico me invadió y corrí sin mirar atrás. Cada paso retumbaba en mis oídos y la fría brisa parecía empujarme en todas direcciones. Sentía como si la niebla se deslizara por el suelo detrás de mí, envolviéndome en un manto invisible. No me detuve hasta llegar a la luz del primer poste eléctrico, donde el aire pareció aclararse un poco y el frío cedió lo suficiente como para permitirme recuperar el aliento. Al girarme para mirar el camino por el que había venido, ya no había rastro de la figura ni de la niebla. Parecía que todo había sido un mal sueño, pero el miedo que sentía era real. Intenté no pensar en lo que había visto. Me dije a mí mismo que tal vez había sido un efecto de la luz o alguna alucinación causada por el cansancio. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos dos puntos brillantes mirándome desde la oscuridad, inmóviles, expectantes. Al día siguiente, decidí hablar con un conocido del pueblo, alguien que se decía entendía de esas cosas. Un hombre mayor llamado Don Ramón, quien había vivido en la zona toda su vida y conocía bien las historias del cementerio. Don Ramón me escuchó con atención mientras le contaba lo que había visto. No me interrumpió ni me miró con escepticismo, como había temido que lo hiciera. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, me contó que no era la primera vez que alguien había visto una figura extraña en el cementerio. Según él, se decía que el lugar estaba maldito por un antiguo ritual que se realizó allí hace décadas, cuando un grupo de hombres intentó usar el cementerio para algo más que solo enterrar a los muertos. Nadie sabía exactamente qué habían intentado invocar o lograr,
pero desde entonces el lugar había sido evitado por la mayoría. A partir de ese día, comencé a notar cosas extrañas en mi entorno. No eran sucesos dramáticos o fácilmente visibles, sino detalles sutiles que, poco a poco, me hicieron sentir que algo estaba mal. A veces, al pasar cerca de un espejo o una ventana, creía ver una sombra que no debería estar allí. Otras veces, sentía una especie de pesadez en el ambiente, una sensación de ser observado incluso cuando estaba solo en casa. Pero lo más inquietante de todo eran mis sueños. Empecé a tener el mismo sueño noche tras noche. En él, caminaba por el cementerio y la niebla comenzaba a surgir de la tierra, envolviéndome lentamente. En el centro del sueño siempre aparecía la figura del hombre, con los ojos brillantes fijos en mí, pero cada vez se acercaba un poco más. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, sin poder sacarme de la mente la sensación de que aquello no era solo un sueño. Un día, mientras caminaba por el pueblo, una anciana que vendía artesanías en la plaza me llamó la atención. Dijo que había escuchado lo que había contado a don Ramón y que tenía algo para mí. Al principio, no quería aceptar nada, pero ella insistió y me dio un pequeño amuleto hecho de madera y cuerda, diciéndome que lo llevara siempre conmigo. Dijo que no era mucho, pero que podría ayudar a mantener alejadas a las malas energías. La acepté más por cortesía que por convicción, pero comencé a llevar el amuleto colgado del cuello. Por unos días, la situación pareció calmarse y casi llegué a convencerme de que todo había sido una extraña coincidencia. Sin embargo, una noche, al volver a casa, noté que la puerta estaba entreabierta. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, pero al encender las luces, encontré todas las ventanas abiertas y la niebla se filtraba lentamente por la habitación. Cerré las ventanas de inmediato, pero no pude evitar sentir el mismo frío que había experimentado aquella noche en el cementerio. Durante las siguientes semanas, los sueños se hicieron más intensos. Ya no solo caminaba por el cementerio, ahora sentía que algo me empujaba a avanzar hacia el centro de la niebla. La figura de los ojos brillantes se acercaba cada vez más y, en los últimos sueños, incluso comenzaba a hablarme. No comprendía las palabras, pero el tono era inquietante, como un lamento antiguo y desesperado. Una noche, decidí que debía enfrentar el origen de mis miedos. Con el amuleto colgando del cuello y una linterna en la mano, me dirigí al cementerio. Sentía un nudo en el estómago, pero algo en mi interior me decía que debía volver al lugar donde todo comenzó. Cuando llegué, el aire estaba extrañamente quieto y la niebla comenzaba a formarse nuevamente, como si me esperara. Caminé con pasos temblorosos por el sendero que atravesaba las lápidas antiguas y los árboles secos. La niebla se espesaba a mi alrededor y el frío era casi insoportable. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura estaba de pie, en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. Esta vez, sin embargo, no se quedó quieta. Comenzó a caminar lentamente hacia mí, con la niebla girando en torno a sus pies como si la controlara. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que sus ojos brillaban con una intensidad aún mayor, casi como si fueran brasas encendidas en la oscuridad. Sentí que mi cuerpo se paralizaba y mi respiración se hacía pesada. La figura extendió una mano hacia mí, pero en ese momento, el amuleto que llevaba comenzó a calentarse contra mi pecho, irradiando un calor que parecía provenir de su centro. De repente, el aire a mi alrededor cambió. La niebla comenzó a disiparse, y la figura retrocedió lentamente, como si algo la estuviera empujando hacia atrás. Apreté el amuleto con todas mis fuerzas, sintiendo el calor extenderse por mi cuerpo. La figura desapareció en la niebla y, finalmente, el cementerio quedó en silencio. Desde esa noche, no he vuelto a ver la figura ni a tener aquellos sueños. El cementerio sigue siendo evitado por la mayoría de los habitantes y yo tampoco he regresado. Sin embargo, cada vez que siento un frío inesperado o una niebla que se forma de repente, recuerdo aquellos ojos brillantes y el extraño poder que parecía emanar de la tierra. Llevo el amuleto conmigo siempre, porque aunque la figura haya desaparecido, sé que algo en ese cementerio sigue esperando, atrapado en la niebla y en la oscuridad.
El niño de la ventana. Mi nombre es Manuel, y la historia que voy a contar ocurrió en mi pueblo en Michoacán, en el año 1998. No sé si alguien más ha vivido algo parecido, pero desde entonces no he podido olvidarlo. A veces pienso que fueron imaginaciones de un niño de 10 años, otras veces sé que lo que vi fue real. Tan real como la tierra que piso y el aire que respiro. Quizás contar esta historia me ayude a entenderlo mejor, aunque no estoy seguro de que eso sea posible. Vivíamos en una vieja casona que pertenecía a mi familia desde hacía varias generaciones. Era grande, con paredes gruesas de adobe y techos altos de teja, como la mayoría de las casas en los pueblos. Lo más extraño de la casa era que había algunas habitaciones que parecían estar siempre cerradas, como si algo o alguien las hubiera dejado en el olvido. Y había una ventana, en el cuarto de mis padres, que jamás se abría. Recuerdo que mi madre siempre me decía que no me acercara a esa ventana. Nunca me dio una razón clara, pero su tono siempre era serio, casi como una advertencia. Yo era un niño curioso, pero por alguna razón, la ventana no despertaba mi interés. Era como si una parte de mí supiera que no debía acercarse. Una noche, todo cambió. Era finales de octubre, cuando las noches empezaban a ser frías y el viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las paredes de la casa. Ese día, había jugado con mis amigos en el campo hasta tarde, corriendo entre los matorrales y los viejos árboles que bordeaban el río. Volví a casa exhausto, apenas cené y me fui directo a la cama. El sueño me envolvió rápido, pero no fue un sueño tranquilo. Me desperté en medio de la noche, sin saber por qué. La casa estaba en silencio, tan solo el suave susurro del viento colándose por las rendijas de las ventanas rompía esa calma. Algo me impulsó a levantarme, una sensación de inquietud que no pude ignorar. Caminé por la casa en la oscuridad, solo guiado por la luz tenue de la luna que se filtraba por las persianas. Mis pies me llevaron al cuarto de mis padres, que dormían profundamente. Al pasar por la puerta entreabierta, algo me hizo mirar hacia la ventana. Allí, bajo la pálida luz de la luna, lo vi. Un niño pequeño, quizás de mi edad o un poco menor, estaba parado afuera, frente a la ventana, mirándome. No sé cómo describir la sensación exacta que me invadió en ese momento. No era solo miedo. Era una especie de angustia profunda, un sentimiento que se mezclaba con la confusión de lo que estaba viendo. El niño estaba inmóvil, solo mirándome con una expresión vacía. No llevaba abrigo, y el frío de la noche debía estar calando en sus huesos, pero él no parecía afectado. Su piel era pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol, y su cabello oscuro contrastaba con su rostro. Me quedé allí, paralizado. Mis piernas no respondían, mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba ahí, en medio de la noche, mirando fijamente a través de esa ventana que nunca se abría? Sin poder moverme, solo pude observar cómo el niño levantaba una mano y la apoyaba suavemente en el cristal. El sonido era apenas perceptible, pero resonó en mi cabeza como un eco profundo. Algo en mí supo, en ese momento, que aquel niño no era de este mundo. El miedo finalmente me soltó las piernas y corrí de regreso a mi cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Mi corazón latía desbocado, y me escondí bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, me sentí débil, pero sabía que tenía que hablar con mis padres. Algo me decía que ellos sabían más de lo que me habían contado. Durante el desayuno, reuní el valor suficiente para preguntarles sobre la ventana y sobre el niño. Mi padre dejó la cuchara en el plato y me miró fijamente, su rostro se endureció, como si recordara algo doloroso. Mi madre, en cambio, bajó la mirada al suelo, evitando el tema. Fue mi padre quien rompió el silencio. Ese niño, no es la primera vez que lo ven, dijo en un tono bajo, casi tembloroso. Hace muchos años, uno de tus primos, un niño pequeño, murió en esa ventana. Se cayó mientras jugaba en el marco. Desde entonces, hay gente en la familia que dice haberlo visto, pero siempre fuera de la casa.
La habitación se llenó de un silencio sepulcral. No sabía qué decir. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Un primo que había muerto, y lo que vi la noche anterior. No queríamos decirte nada para no asustarte, agregó mi madre, pero esa ventana, desde que pasó lo de tu primo, nadie la ha vuelto a abrir. Las palabras se me quedaron grabadas. El resto del día lo pasé en un estado de aturdimiento, intentando convencerme de que lo que vi no era más que un sueño, una pesadilla. Pero no lo era. Los días siguientes intenté mantenerme ocupado, alejándome de la ventana y de cualquier pensamiento sobre el niño. Pero no podía escapar de la sensación de que algo no estaba bien en la casa. Cada vez que me quedaba solo, sentía como si alguien me estuviera observando. A veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Una tarde, mientras mi madre estaba en el mercado y mi padre en el trabajo, me quedé solo en la casa. La luz del sol entraba débilmente por las ventanas y el silencio me ponía nervioso. Decidí distraerme en el patio trasero, pero mientras cruzaba la sala, algo llamó mi atención. La puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta y de nuevo mi mirada fue atraída hacia la ventana. Esta vez, el niño no estaba afuera. Estaba adentro. Parado frente a la ventana, mirando hacia la cama de mis padres, como si esperara algo. Mis pies se congelaron en el suelo, mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho, y sentí un frío inexplicable apoderarse de mí. El niño no se giró para mirarme esta vez. Solo permaneció quieto, con la misma expresión vacía que la primera vez. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca, como si el miedo me hubiera robado la voz. Entonces, algo en el aire cambió. La temperatura bajó aún más, y una sensación de opresión me invadió. El niño comenzó a moverse lentamente hacia la puerta, hacia donde yo estaba parado. Cada paso que daba hacía que el suelo bajo mis pies pareciera más pesado. El sonido de sus pies descalzos sobre la madera resonaba en la casa vacía. No esperé a que llegara más cerca. Salí corriendo, atravesando el pasillo, y me detuve solo cuando estuve afuera, en el patio, respirando con dificultad. No volví a entrar a la casa hasta que mis padres regresaron más tarde esa tarde. No les conté nada esta vez. Sabía que no había nada que pudieran hacer. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, era más antiguo que cualquier miedo infantil. Mi madre debía haberlo sentido también, porque esa misma noche me habló antes de dormir. Hay cosas que no entendemos, me dijo, mientras me arropaba. Y a veces es mejor no intentar entenderlas. Solo recuerda que no estás solo, Manuel. Nunca estás solo. Sus palabras no me dieron consuelo. Las semanas siguientes, el niño siguió apareciéndose, siempre cerca de la ventana, a veces dentro de la casa, a veces fuera. Pero nunca intentaba acercarse más. Solo me miraba, como si estuviera esperando algo de mí. Un día, ya no lo vi más. Fue tan repentino como su aparición. La casa volvió a la normalidad, pero algo en mí había cambiado para siempre. Nunca le conté a nadie más sobre el niño, pero en mi interior sabía que él seguía ahí, de alguna manera, esperando. Con el paso del tiempo, me alejé de la casa. Me fui a estudiar a la ciudad, y cuando volví a Michoacán, muchos años después, la vieja casona ya no estaba. Mis padres la vendieron poco después de que me fui. Pero cada vez que regreso al pueblo, paso por el terreno donde una vez estuvo, y no puedo evitar sentir una presencia, una mirada fija desde la distancia. Quizás, en algún lugar, ese niño sigue esperando. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho el viento golpear las ventanas en las noches frías, recuerdo esa mirada. Una mirada que, por alguna razón, me persigue en sueños. A veces, me pregunto si alguna vez podré escapar de ella. Pero lo que sí sé es que algunas cosas no pertenecen a este mundo, y la ventana que nunca se abría en la vieja casona era una puerta a uno de esos otros lugares. El camino del olvido.
Soy originario de un pequeño pueblo en el norte de México, un lugar rodeado de montañas, áridos campos y largas carreteras polvorientas que parecen no llevar a ninguna parte. Pese a su modestia, siempre he considerado mi hogar como un refugio seguro, un sitio donde el tiempo parece moverse más despacio, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Aquí, los rumores y leyendas son cosa de todos los días, y aunque crecí escuchando historias de aparecidos, brujas y fantasmas, jamás les presté demasiada atención. No hasta que una de esas historias me atrapó a mí. Era el año 1994. Tenía 24 años en ese entonces, y todo parecía sencillo en la vida. Solía trabajar en el campo con mi padre, pero esa tarde, después de una larga jornada, me pidió que fuera a un pueblo vecino, a unas 2 horas de distancia, para recoger un equipo agrícola que necesitábamos con urgencia. El día había sido largo y el calor insoportable, pero no me importaba manejar de noche. El trayecto lo conocía bien, la vieja carretera que cruzaba entre los cerros era solitaria, pero no peligrosa. Recuerdo que el cielo estaba despejado cuando salí del pueblo, con una luna llena que iluminaba el paisaje desértico. Sin embargo, conforme me adentraba en la carretera, una densa niebla comenzó a cubrir todo a mi alrededor. Al principio pensé que era solo un banco de neblina pasajero, algo inusual en esta región, pero no imposible. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más espesa, tanto que apenas podía ver más allá de unos metros frente a mí. El mundo se convirtió en una masa gris y opaca, con las luces del coche luchando por penetrar la oscuridad. Estaba solo en medio de la nada, la única compañía el rugido del motor y el susurro del viento que se colaba entre los cerros. El aire se sentía extraño, pesado. No había más vehículos en la carretera, lo cual era común en esa época del año, pero esa noche el silencio se tornaba asfixiante. La atmósfera parecía opresiva, y aunque intentaba concentrarme en la carretera, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. Y fue entonces cuando la vi. Apenas pude distinguir su figura a través de la niebla, una silueta delgada y frágil, caminando sola en medio de la carretera. Me pareció extraño que alguien estuviera por ahí, tan lejos de cualquier casa o rancho, y menos aún en una noche como esa. La figura se volvía más clara a medida que me acercaba, y finalmente logré distinguirla. Era una mujer, vestida completamente de blanco, con una larga cabellera que le caía sobre los hombros. Caminaba lentamente, casi como si flotara, y aunque no me miraba directamente, sentí que sabía que yo estaba ahí. Sin pensarlo demasiado, reduje la velocidad y detuve el coche a unos metros de ella. Mi corazón latía con fuerza, no tanto por miedo, sino por la inquietud de su presencia en un lugar tan solitario. Toqué el claxon suavemente, intentando no asustarla, pero no reaccionó. Parecía completamente ajena a mi presencia. Fue entonces cuando bajé la ventanilla y grité: «Señorita, ¿necesita ayuda?». El viento apenas arrastraba mis palabras. La mujer se detuvo por un momento, pero no se giró. Algo en su postura me hizo estremecer. Había algo profundamente inquietante en la forma en que se mantenía erguida, inmóvil, en medio de esa carretera vacía. Sentí que debía hacer algo, quizá acercarme, pero en cuanto consideré esa opción, ella desapareció. No fue gradual ni natural. Simplemente se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Parpadeé varias veces, incrédulo, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había nada. La carretera estaba vacía, la niebla aún densa, y el aire más frío de lo que recordaba. Fue entonces cuando mi coche, sin previo aviso, se apagó por completo. El motor se detuvo, y con él, todas las luces del tablero. Intenté girar la llave, pero el auto no respondía. Maldije por lo bajo y volví a intentarlo varias veces, sin éxito. Todo estaba en silencio, salvo por mi propia respiración y el latido de mi corazón, que resonaba en mis oídos. De repente, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, una sensación que me hizo erguir la cabeza y mirar al retrovisor. Fue entonces cuando lo escuché. Susurros. Venían desde la parte trasera del coche, como si alguien estuviera ahí, apenas murmurando palabras que no podía entender.
Mi piel se erizó y de forma instintiva giré la cabeza hacia el asiento trasero. No había nada, solo el vacío de la oscuridad. Pero los susurros continuaban, suaves, insistentes, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, justo detrás de mí. Mi cuerpo se congeló. Sabía que no estaba solo. Lo que sea que había visto, o lo que fuera que había desaparecido, no se había ido del todo. Sentía su presencia en el aire, rodeándome, observándome. Los susurros se volvieron más claros, casi como un cántico. Un sonido repetitivo, hipnótico, que me hacía querer cerrar los ojos y rendirme a la desesperación. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela solía decir: cuando te enfrentes a lo desconocido, nunca le des la espalda. Con un esfuerzo titánico, luché contra el miedo que paralizaba mi cuerpo y me obligué a salir del coche. Necesitaba alejarme de ese lugar. No sabía cómo, ni a dónde, pero lo único que importaba era alejarme de ahí. El aire afuera era aún más gélido, como si hubiera entrado en otro mundo. La niebla, lejos de disiparse, parecía envolverse más cerca de mí, como si intentara absorberme. Sentí que cada paso que daba era más difícil que el anterior, como si algo invisible estuviera tratando de retenerme. Los susurros no desaparecían, seguían allí, rodeándome, pero ahora también sentía otra cosa, la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Apenas había avanzado unos metros cuando lo vi de nuevo. La figura de la mujer, al borde de la carretera, inmóvil, mirándome. Su rostro seguía siendo indistinguible, cubierto en parte por su cabello. Esta vez, no caminaba. Solo estaba ahí, observándome desde la distancia, como si esperara algo de mí. No podía moverme. No podía hablar. Mi cuerpo se sentía como plomo, incapaz de obedecer mis deseos de huir. Los susurros se volvieron más agudos, y una sensación de profunda tristeza me invadió. Mi mente corría en 1000 direcciones. ¿Era un espíritu? ¿Una ilusión? ¿Qué quería de mí? El miedo que sentía era abrumador, pero había algo más profundo en la forma en que esa figura se mantenía ahí, inmóvil. Era como si estuviera atrapada, igual que yo, en ese limbo extraño entre la realidad y lo que sea que fuera ese lugar. Finalmente, con el corazón a punto de estallar en mi pecho, logré moverme. Di un paso atrás, y luego otro. Poco a poco, sin darle la espalda, me alejé de esa visión espectral. Fue entonces cuando escuché una voz, no un susurro, sino clara y resonante. No provenía de la mujer, sino de dentro de mi propia cabeza, y decía solo una palabra: corre. No lo pensé 2 veces. Giré sobre mis talones y corrí con todas mis fuerzas hacia la nada. El suelo bajo mis pies parecía desvanecerse, como si estuviera corriendo en el aire, y los susurros detrás de mí se transformaron en gritos. Sentía que algo me perseguía, pero no me atreví a mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, pero eventualmente la niebla comenzó a disiparse. Mis pulmones ardían y mi cuerpo temblaba. Finalmente, vi las luces de una casa a lo lejos, y con las últimas fuerzas que me quedaban, me dirigí hacia allí. Tocando la puerta desesperadamente, un hombre mayor me abrió. Entre jadeos y temblores, le expliqué lo que había sucedido. Esa noche, me quedé en su casa. Al día siguiente, cuando regresé al coche con un mecánico del pueblo, lo encontramos en perfecto estado. El motor arrancó sin problemas, como si nunca hubiera fallado. Regresé a mi pueblo con la sensación de que había sobrevivido a algo mucho más grande de lo que podía entender. Nadie me creyó, por supuesto. Mi familia se burló de mí, y los pocos amigos a quienes les conté la historia lo tomaron como una broma o un mal sueño. Pero yo sé lo que vi. Y sé que, en algún lugar de esa carretera, sigue esperando. A veces, cuando el viento sopla fuerte en las noches más oscuras, aún puedo escuchar esos susurros. Y sé que, algún día, volverá por mí. El hombre que no envejece. Mi nombre es Ricardo,
soy de Durango, un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, donde el aire parece pesar un poco más cada año y las historias susurradas en las esquinas crecen más oscuras con el tiempo. Aquí, en este lugar olvidado por muchos, se esconden secretos que pocos se atreven a contar. Mi abuela siempre me decía que hay cosas que es mejor no ver ni entender, pero yo, como muchos jóvenes, no le prestaba atención. Siempre creí que esas historias de fantasmas y seres oscuros eran solo parte del folclore local, algo para asustar a los niños o para llenar las noches largas cuando no hay más que hacer que esperar que la oscuridad pase. Sin embargo, había una historia que siempre me dejaba intranquilo, una que se repetía de boca en boca pero que nadie parecía querer profundizar. Era sobre un hombre que, según mi abuela, había estado en el pueblo desde que ella era niña. Lo más extraño de todo era que no envejecía. Siempre tenía la misma apariencia, un hombre de mediana edad, con la piel pálida, el cabello negro y los ojos oscuros, como pozos sin fondo. Yo lo había visto, por supuesto. Todos lo habíamos visto. Era imposible no notarlo en un lugar tan pequeño. Él no hablaba con nadie, no se mezclaba con los vecinos, y aunque su presencia era constante, siempre se mantenía a una distancia prudente, como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo, en otra parte. A veces lo veía sentado en la plaza, bajo la sombra de los árboles, observando, pero nunca haciéndolo de manera directa. Sus ojos, siempre fijos en algo que no alcanzaba a comprender, como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros no podía. Lo más inquietante era su presencia en los funerales. Cada vez que alguien moría, él aparecía. Nadie sabía cómo se enteraba de las muertes. Podía ser un accidente en los campos, una enfermedad repentina o incluso una muerte esperada por la vejez. No importaba. Él siempre estaba ahí, de pie, a la distancia, observando el entierro sin decir una palabra. Nadie se atrevía a acercarse o a preguntarle por qué lo hacía. Parecía que todos habíamos aceptado que era parte del pueblo, como los fantasmas o las viejas leyendas. Pero su presencia no traía consuelo, sino una sensación de vacío, como si su sola existencia absorbiera la poca calidez que quedaba en esos momentos de dolor. Hace un año, la muerte llegó a mi familia. Mi padre, un hombre fuerte y trabajador, cayó enfermo de manera repentina. Los doctores no supieron decir qué tenía, simplemente comenzó a debilitarse hasta que un día ya no pudo levantarse de la cama. Mi madre, mis hermanos y yo nos turnábamos para cuidarlo, pero con cada día que pasaba, parecía que se nos escapaba un poco más. Fue durante esos días de vigilia que empecé a notar algo extraño. El hombre del que hablaba mi abuela, ese que no envejecía, comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, lo veía desde la ventana de nuestra casa, caminando lentamente por la calle, siempre mirando hacia nuestra dirección, aunque nunca directamente. Luego lo vi en el mercado, y más tarde, sentado frente a la iglesia, como si estuviera esperando algo. Mi abuela me había advertido sobre él, me había dicho que no debía mirarlo directamente a los ojos y, sobre todo, que no debía intentar hablarle. Pero algo en mí, una curiosidad malsana, me impulsaba a observarlo cada vez más, a intentar entender qué era lo que lo mantenía aquí, en este pueblo olvidado, mientras todo a su alrededor cambiaba y envejecía. Cuando mi padre finalmente falleció, el hombre estaba ahí. Lo vi a lo lejos, bajo un árbol, observando cómo llevábamos el ataúd al cementerio. No dijo nada, no se acercó, solo estuvo presente, como siempre. Pero esta vez, cuando levanté la vista hacia él, sentí que me estaba mirando. Fue un momento breve, pero intenso. Sus ojos, oscuros y profundos, me penetraron de una manera que me dejó helado. No era una mirada de consuelo, ni de tristeza, era algo más, algo que no pude entender en ese momento. Los meses pasaron, y aunque el dolor de la muerte de mi padre seguía presente, la vida en el pueblo continuaba. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre, su mirada fija y la sensación de que había algo profundamente mal en todo esto. Decidí investigar. Comencé a preguntar, de manera discreta, a algunos de los ancianos del pueblo. La mayoría evitaba el tema, cambiando de conversación o diciéndome que no debía preocuparme por esas cosas. Pero un día, mientras ayudaba a mi abuela en su jardín,
ella me habló sin que yo se lo pidiera. Ese hombre, dijo mientras arrancaba las malas hierbas, no es como nosotros. Nunca lo ha sido. Le pedí que me explicara, que me contara lo que sabía. Al principio se mostró reacia, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Pero finalmente, con un suspiro pesado, comenzó a hablar. Me contó que ese hombre había estado en el pueblo desde antes de que ella naciera. Su madre le había hablado de él y su abuela antes de ella. Siempre el mismo rostro, la misma presencia silenciosa. Según las historias, había hecho un pacto con algo oscuro, algo que le había concedido la inmortalidad a cambio de algo que nadie se atrevía a nombrar. Algunos decían que era un demonio, otros que había vendido su alma para evitar la muerte. Pero lo más perturbador era que, según mi abuela, él no solo presenciaba las muertes, él las provocaba. Siempre está cerca cuando alguien muere, dijo con la voz apenas un susurro. No sé cómo lo hace, pero es como si las almas le pertenecieran. Como si supiera cuándo es el momento de llevárselas. Me quedé helado al escuchar sus palabras. Todo encajaba, su presencia en los funerales, la manera en que aparecía justo antes de que alguien falleciera. Pero lo que más me inquietaba era la posibilidad de que hubiera tenido algo que ver con la muerte de mi padre. ¿Había sido una coincidencia? ¿O él había estado involucrado de alguna manera? Decidí que tenía que enfrentarlo. No podía seguir viviendo con esa duda, con esa sombra sobre mí. Una tarde, lo vi en la plaza, sentado como siempre, mirando hacia la iglesia. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba respuestas. Cuando estuve a unos metros de él, se giró y me miró. No dijo nada, solo me observó con esos ojos vacíos, carentes de cualquier emoción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me detuve. ¿Qué eres?, le pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué tienes que ver con las muertes en este pueblo? El hombre siguió mirándome por un largo momento. No esperaba que respondiera, pero lo hizo. Su voz era suave, pero cada palabra parecía pesar una tonelada. Yo no provoco la muerte, dijo. Solo la acompaño. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. ¿Qué significaba eso? ¿Era alguna especie de ángel de la muerte? ¿O algo peor? Todos en este pueblo mueren cuando es un momento, continuó. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que todo siga su curso. Su respuesta no me dio ningún consuelo. Al contrario, me llenó de una sensación de impotencia. No era un hombre, no era un ser humano como nosotros. Era algo más, algo que no podía comprender del todo. Y lo peor de todo es que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Días después de esa confrontación, una mujer anciana del pueblo, de nombre Doña Elena, se acercó a mí. Me dijo que había escuchado lo que yo andaba preguntando, y que tenía algo que contarme. Nos sentamos en su casa, un lugar oscuro y lleno de imágenes religiosas, como si intentara protegerse de algo que siempre estaba cerca. Ese hombre, comenzó, no es un demonio ni un ángel. Hace mucho tiempo, cuando este pueblo era apenas un caserío, él llegó buscando refugio. Dicen que venía huyendo de algo, pero nadie sabe qué. Aquí encontró lo que buscaba, pero no era paz. Encontró algo oscuro, algo que le prometió poder, inmortalidad, a cambio de algo muy valioso. Me miró fijamente antes de continuar. No entregó su alma, como muchos creen. Entregó su muerte. No entendí al principio, pero luego sus palabras cobraron sentido. Al entregar su muerte, se había condenado a sí mismo a vagar eternamente, sin la posibilidad de morir, pero tampoco de vivir plenamente. No podía interferir en el curso natural de la vida, pero siempre estaría ahí, observando, esperando, siendo testigo de algo que nunca podría experimentar por sí mismo. Desde entonces, lo veo de otra manera. Ya no es un hombre para mí, sino una sombra, una presencia que no pertenece a este mundo ni al otro. Y aunque sé que no puedo hacer nada para cambiar lo que es, sigo sintiendo esa inquietud cada vez que lo veo, esa sensación de que, de alguna manera, él está conectado con todo lo que sucede aquí.
Y entonces, inevitablemente, me pregunto, ¿cuándo será mi turno de ser observado por esos ojos vacíos? ¿Cuándo será el momento en que Él esté ahí, presente en mi funeral, asegurándose de que mi muerte siga su curso natural? Porque de algo estoy seguro, Él siempre estará aquí, en este pueblo, hasta que todos hayamos pasado a la tierra. Y quizás, incluso después de eso. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.